El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, queridos auditores de Radio El Conquistador. En este día, miércoles 20 de julio, les habla Lorenzo Miranda. No nos acompaña en esta oportunidad, como es habitual, Hardy Nickel, quien ha tenido algunos asuntos personales impostergables que atender. Así que voy a estar yo conduciendo en esta oportunidad este programa para llevarles a ustedes, como siempre, las novedades, las incidencias, los últimos hechos y los elementos que sean útiles, ¿no es cierto?, para comprender este proceso constituyente que estamos viviendo. Y como siempre, y como es habitual, todas las semanas contamos con un invitado que nos va a ilustrar sobre diversas materias. En este caso tenemos con nosotros, aquí en Radio El Conquistador Red Los Lagos, al abogado experto en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica y candidato a doctor en Derecho, Álvaro Villanueva Rojas, quien tiene amplia experiencia en temas de Derecho Público. Estimado Álvaro, un gusto de saludarte, un gusto de tenerte con nosotros. Hola Lorenzo, muy buenos días, saludarte a ti, saludar al equipo del Conquistador y por supuesto a toda la audiencia en la región de los lagos. Bien, Álvaro, dentro de los temas que han sido relevantes para la ciudadanía de comprender, y te pido ahí paciencia si es que se nos va un poquito de repente la señal, porque esta mañana está un poco difícil el internet, pero dentro de los temas que ha sido muy relevante para la ciudadanía durante este proceso, están todos aquellos aspectos de la propuesta de nueva constitución vinculados a la multiculturalidad o plurinacionalidad, ¿ya?, que tiene una serie de aspectos. ¿Por qué razón crees tú que esto ha sido tan llamativo, ¿no es cierto? Ha sido un punto de mucho desencuentro probablemente en la sociedad en general, entre los expertos también. ¿Y qué aspectos crees tú que son los más relevantes, los más destacables, aquellos que te parecen bien y aquellos que deberíamos a lo mejor prestarle mayor atención? Mira, efectivamente, Lorenzo, el tema que tú señalas de la plurinacionalidad, así lo indican las distintas encuestas de opinión pública que han salido, es justamente uno de los temas críticos, ¿ya? Es uno de los temas más complejos, si se quiere, de la propuesta que elaboró la convención y sobre la cual, cierto, tenemos que pronunciarnos dentro de poco más de un mes, cuando vayamos a votar el día 4 de septiembre. En ese sentido, es importante hacer primero una línea de tiempo, ¿ya? Recordemos que el proceso constituyente nace en el mes de diciembre del año 2019, ¿cierto? Un mes después o 2 meses después del inicio del estallido social, las distintas organizaciones y fuerzas políticas llegaron a un acuerdo para reformar la constitución vigente y posibilitar que viniera un proceso constituyente como el que se ha ido desarrollando. Y en ese marco se establecieron ya en marzo del año 20, o sea, ya había sucedido algún tiempo, se volvió a reformar la Constitución y se dijo, mire, vamos a considerar la variable de paridad de género y la variable de asegurar escaños, asegurar cupos para representantes de pueblos originarios en la convención. Después sabemos que se hizo el plebiscito en el mes de octubre del año 20, lo que se denominó el plebiscito de entrada, en el cual, cierto, se ratificó la voluntad de la ciudadanía de avanzar en este proceso, y al año siguiente elegimos, cierto, las personas que nos representaron y hubo una participación, cierto, de personas pertenecientes a pueblos originarios que fueron eligiendo a sus representantes. Entonces, la variable género y la variable indígena era evidente que iban a estar en la propuesta, ¿ya? Era evidente que
si estaban en el diseño inicial, se tenían que expresar en el texto final que iba a elaborar la convención. Iniciando el diálogo, Lorenzo, yo creo que uno lo que puede constatar es que acá la cosa se pasó de rosca, ¿ya? Si uno tuviera que hacer una analogía, es como en aquellos casos en que tenemos una bebida, ¿cierto? Que tratamos de cerrarla para que no se le vaya el gas y de repente la rosca se vence, ¿ya? Y empieza a girar. Yo tengo la convicción que eso es lo que sucedió, que lo que había una voluntad de la ciudadanía de que se reconociera nuestra diversidad, que se reconociera no solo la existencia de los pueblos originarios, sino que también se reconociera por el hecho de que están en el origen de la República, pero también por la aportación que han hecho. Esto se fue de las manos y se convirtió en una materia que está regulada de una manera demasiado extensa en todo el texto de la propuesta. Intervengo en este punto para preguntarte, ¿tú crees que el problema es el concepto de plurinacionalidad o más bien la forma en la que ese concepto se expresa, la falta de límites y de bordes en algunas materias? Yo creo que ambas cosas. Porque la diversidad que otorgan los pueblos originarios en mi opinión, es una de las diversidades que tiene nuestro país. Nosotros tenemos otras expresiones de diversidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, la diversidad que aportan las personas con discapacidad. Nosotros tenemos la diversidad de las personas que pertenecen a los colectivos LGTBI. Nosotros tenemos la diversidad de género, que es basal en cualquier sociedad. Nosotros tenemos la diversidad que aportan los grupos de migrantes, etcétera. Hay distintas formas de expresarlo y por lo tanto la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué esta tiene una expresión tan intensa y otras diversidades no? Está bien, yo creo que las sociedades tienen que asumir su identidad y que en este caso la Constitución, la propuesta que hizo la Convención se quiere hacer cargo de eso. Pero acá se reguló demasiado intensamente y no solo se reguló demasiado intensamente en distintos artículos del texto, sino que prácticamente entró a regular todo. Pensemos solo un ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios en todos los órganos de elección popular, ya no es solo el Congreso, son los consejos comunales, son las asambleas regionales que están proponiendo para reemplazar los actuales cores. Entonces, ni siquiera se hace cargo de la realidad, porque voy a colocar un ejemplo. Hay comunas, por ejemplo, de distintas regiones del país, de zonas urbanas, donde la población indígena es muy escasa, entendiendo que en esto uno se declara perteneciendo a una etnia, ¿cierto?, cuando lo censan. Entonces esas comunas, ¿cómo van a tener escaños reservados, por ejemplo? Estoy pensando en comunas urbanas de Valparaíso, de la región metropolitana, etcétera, en los cuales prácticamente no hay población indígena o hay muy poca, ¿ya? Entonces pretender que en todos los consejos comunales haya escaños reservados ya parece una idea, insisto, en esta lógica excesiva. Si hay una crítica general y la plurinacional es una expresión de ello que uno pudiera hacerle a la propuesta de la Convención Constitucional, es que efectivamente es muy amplia. Ayer en una reunión en la que me invitó una organización multisindical en Calbuco, precisamente en la región, yo colocaba el siguiente ejemplo. Yo decía, este es como un árbol. Los árboles tienen hojas, tienen ramas, y en general los árboles, sobre todo cuando están florecidos, se ven muy bonitos. Pero la convención, la propuesta, es más bien parecido a un árbol de Pascua, pero de esos árboles de Pascua llenos de luces, llenos de guirnalda, llenos de adorno, porque reguló excesivamente materias que pudo haber sido mucho más simples. Entonces yo creo que hay un problema de la intensidad con que se reguló y también la forma, el detalle. Respecto del concepto de plurinacionalidad, a mí un comentario y pregunta, digamos, me parece que el preámbulo es muy acertado en función de lo que se propone y se sugiere en los primeros artículos, sobre todo de esta propuesta constitucional. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, ¿no es cierto?, da cuenta de esta plurinacionalidad. Pero luego, al regular la nacionalidad, solamente regula la nacionalidad chilena, ¿ya? Y tiene un cambio en materia de ciudadanía que nos ha costado mucho, o le ha costado mucho a algunos abogados entender, porque ya no son ciudadanos
solo aquellas personas con derecho a voto, sino que son todos los nacidos en Chile o los naturalizados. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿no era más coherente pasar a una estructura similar a la que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto?, que en su enmienda 14 no habla de nacionales norteamericanos, sino que dice quienes nazcan o se naturalicen serán ciudadanos norteamericanos? Entonces habría sido coherente decir somos todos ciudadanos chilenos con distintas nacionalidades. Ahí como que hubo confusión, no se logró este acuerdo un poco en la lógica del que señalas tú. Totalmente de acuerdo, Lorenzo. Hubiera sido una manera más simple y yo diría menos violenta, porque uno tiene que ir a buscar la respuesta. Dice, porque saquemos, ¿cierto?, que hay todo un comportamiento, llamémoslo entre comillas, unas performances de las y los convencionales que distanciaron a la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía espera cierto decoro en la conducta de sus representantes, ¿ah? Y las excentricidades que vimos evidentemente que jugaron en contra, y eso incide en la percepción. Pero cuando uno va a los contenidos de la propuesta, como bien decías tú al inicio de la conversación, este es uno de los temas que las encuestas están indicando que más explican el motivo por el cual, también en las encuestas, más personas están en la lógica de rechazar la propuesta en la convención. Y es porque se desconectó, porque se desenchufó de la realidad. Vamos a un caso concreto. La división política administrativa, hoy día, ¿cierto?, tenemos 16 regiones, tenemos provincias y tenemos 345 comunas, ¿cierto? En general, la propuesta no interviene o no realiza cambios muy sustantivos en la materia, ¿ya? Sin embargo, es importante considerar que la convención establece una nueva categoría que se llama autonomía territorial indígena. No la define, ¿ya? Pero lo que está detrás de ello es que, voy a colocar un ejemplo, en la región de los lagos, pensemos en la comuna de Puerto Montt, que sabemos que es una comuna extensa, que tiene una zona urbana, una zona rural. Se podría al interior de ese territorio crear una autonomía territorial indígena, ¿ya? Y que las personas que viven allí tengan servicios de salud diferentes, tengan servicios de educación diferentes, es decir, todos aquellos servicios que preste una municipalidad que los pase a realizar una organización nueva que se denomina autonomía territorial indígena. No está muy definida, pero a lo menos cada etnia podría tener una, ¿ya? Pero tampoco está precisado que sea una, entonces podríamos tener que algún pueblo originario tenga 10 entidades territoriales o autonomías territoriales. ¿Por qué digo que aquí se desenchufó la convención de la realidad? Porque en general las personas que pertenecen a los pueblos originarios viven en su inmensa mayoría en ciudades. Y dentro de esas ciudades no viven aisladas, no viven en guetos, no viven en reducciones. No hay barrios en nuestras ciudades de personas pertenecientes a pueblos originarios. Vamos al caso de la región que tiene más población indígena en Chile, que en volumen, que es Santiago. Las personas no viven en una comuna, están repartidas en distintas comunas. No es que los indígenas de Puente Alto vivan en un barrio de Puente Alto, no, están en los distintos barrios de la comuna de Puente Alto. Entonces, esta categorización o esto de segregar, creo que finalmente no solo no se hace cargo de la realidad, sino que es inventar algo que en Chile no existe. En otras partes del mundo probablemente sí existe, pero aquí en Chile las personas que pertenecen a pueblos originarios no viven segregadas ni aparte del resto. La única excepción uno podría considerarla en los pueblos aymaras del interior de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, que efectivamente viven en comunidades bastante aisladas de los centros urbanos, pero la inmensa mayoría de las personas de pueblos originarios viven en las grandes ciudades del país. Sí. Oye, Álvaro, y un poco en el mismo sentido, aquí hay como un argumento contra argumento, ¿eh? Nos quedan un par de minutos nomás para ir a comerciales, y es el siguiente. Se ha dicho que esta es una constitución, una propuesta de constitución maximalista, desarrollada, ¿no es cierto? Y en general uno hubiese querido que hubiese más principios, pero cuando hay ciertas materias que pareciera ser que nos preocupan mucho, todos queremos que sea más desarrollada. ¿Qué crees tú que debiera haber pasado para que no estuviésemos en este debate? Porque mira, sí, estoy de acuerdo con la plurinacionalidad, pero cuidado con esto otro. O sea, finalmente estamos codificando, ¿no es cierto?, de cierta manera. Mira, yo creo, Lorenzo, que cualquier constitución es una norma de mínimos, es una norma de base, es una norma que tiene que tener conceptos muy generales, ¿ya?
Tú mismo mencionabas hace un ratito la Constitución de Estados Unidos, que es una constitución que ya data del siglo XVIII, que ha tenido reformas, ¿cierto? Que, como bien señalabas tú, allí le llaman enmiendas, y es una constitución extremadamente simple y breve, ¿ya? Esta constitución triplica más o menos la tradición constitucional chilena, la triplica en número, ¿ya? En cantidad de artículos, porque entró a regular, entre otras, la materia con la que estamos conversando, con un nivel de detalle excesivo. La Constitución tiene que establecer principios y reglas, y probablemente en este punto puede haberse resuelto este tema señalando que existen pueblos originarios anteriores a la conformación del Estado de Chile, haber identificado eventualmente cuáles son, y haber mandatado que la ley establezca ciertas políticas públicas especiales, y punto. Pero no se hizo esa nómina, y por lo tanto eso podría perjudicar. Pensemos solamente, y con esto cierra el punto, que la ley indígena inicialmente reconoció un número de pueblos originarios y omitió el pueblo diaguita, hubo que incorporarlo posteriormente. Aquí la Constitución chilena intenta rigidizar esto, y tal vez los estudios demuestren que a lo mejor hay más pueblos originarios, ¿ya? Entonces ese trabajo de exceso de detalle, de exceso de regulación, da cuenta como de una desconfianza, de una desconfianza. Tratemos de normar todo para que esto no cambie, ¿ya? Y eso es un error desde una constitución. Sí, totalmente. Oye, estamos a tiempo para ir con nuestros auspiciadores y vamos a volver a conversar a ver si hablamos de 4/7, 2/3 y otras fracciones de ese tipo. Vamos a comercial y ya estamos de regreso aquí en El Conquistador. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Ya estamos de regreso aquí en Radio El Conquistador en Siguiendo la Convención, que ahora es siguiendo la parte final del proceso constituyente. Estimado Álvaro, y en esta parte final ha aparecido durante el último mes y en las últimas semanas en particular el debate sobre un eventual camino para continuar con el proceso constituyente en caso que, tal como las encuestas parecen indicarlo, al menos pudiéramos decir tenemos un resultado incierto del plebiscito de septiembre. Y en ese proceso se han dado distintas cifras relativas a los quórum, que los 2/3, que los 4/7, que los 4/7 en la actual Constitución, que los 4/7 o los 2/3 en la nueva propuesta de Constitución. A lo mejor tú puedes ayudarnos, ¿no es cierto?, a transmitirle a nuestros auditores el contexto de esta conversación y por qué es importante este debate que se está produciendo. Mire, efectivamente, Lorenzo, hay que recordar que nosotros nos vamos a enfrentar a una papeleta con la opción de aprobar lo que hizo la convención y lo que nos proponen los convencionales que trabajaron en ella, o rechazarlo. Ya no hay apellido. La papeleta es bien simple, no tiene ni aprobar para reformar, ni rechazar para reformar, toda esta cosa que tiende a confundir. Si a las personas les gusta el texto, tienen la legítima opción de aprobar. Si las personas la propuesta no les agrada, tendrán la opción de rechazar. Ahora, como moro y cristiano, tanto quienes están por el rechazo como un sector importante también de personas que están por el apruebo, encuentran que el texto es malo, ¿ya? Porque digamos las cosas como son. Cuando alguien dice voy a aprobar para después modificarlo, es como que, mire, voy a comprarme un auto, pero apenas lo tenga con mi patente, lo voy a llevar a un taller para tunearlo, para enchularlo, para ponerle otros colores, tubos de escape y todas esas cosas. Entonces, como el texto no es bueno y es malo, hay gente que ha planteado esto de aprobar para reformar o rechazar para reformar. En lo concreto quiere decir lo siguiente. Si gana la opción apruebo, entrará en vigencia el trabajo que hicieron los convencionales durante el año que tuvieron para ello, y
como toda constitución se puede cambiar, ¿ya? Pero la propuesta de la convención es una propuesta que tiene, no voy a decir letra chica, pero que no es tan fácil como algunos lo plantean, porque si uno dice, oiga, no, vamos a aprobar y después en el camino arreglamos la carga, ¿cierto? Que sería la tesis del aprobar para reformar, le echamos para adelante y después arreglamos los flecos. La cosa no es tan simple, ¿ya? Porque si entra en vigencia la propuesta de la convención, se requeriría de la aprobación de ambas ramas del Congreso actual, pensando en hacer cambios luego, ¿cierto? No en 10 años más, sino que inmediatamente. Pero hay un sinfín de materias, ¿ya? Hay varias materias relevantes, las más importantes, que requerirían además que la ciudadanía vaya a un plebiscito a ratificar ese cambio en la Constitución, ¿ya? Con todo lo que significa el tiempo. O que se alcancen 2 tercios. Exacto, o sea, para que la actual Cámara de Diputadas y Diputados y el actual Senado reformaran esta propuesta, si es que llegara en el hipotético caso de ganar el apruebo, se necesitarían 4/7 ya de ambas ramas del Congreso, más que después vayamos los ciudadanos y ciudadanas a votar y a ratificar en materias relevantes, que son las que generan más dificultad, ¿ya? Sin embargo, este plebiscito ratificatorio de la reforma se podría evitar si en ambas ramas del actual Congreso se alcanza un quórum muy alto, que son los 2 tercios, que realmente un quórum que no es fácil, requiere un consenso importante. Bastaría que un sector político diga, no, yo no quiero cambiar la Constitución que tenemos para que esto no prospere, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso que requeriría de mucho tiempo, porque montar un plebiscito, sea cual sea, aunque sea para una pregunta tan específica como cambiar un puntito de la Constitución, requiere no solo un gasto, sino que una preparación para hacerlo correctamente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el aprobar para reformar, en mi opinión, es un mecanismo engorroso y es autoengañarnos, creer de que después se puede cambiar como quien se cambia de polera. Cambiar un texto constitucional es un poquito más complejo que cambiarse polera. ¿Y entonces, si se rechaza? Si se rechaza, para allá vamos. Si se rechaza, Lorenzo, continuamos rigiéndonos tal cual sucede hoy día con el texto vigente, ¿ya? Es decir, el proceso constitucional iniciado el año 2020 muere, ¿ya? Aquí también hay que ser claro, el presidente de la República nos ha hecho creer de que este es como una rueda, así como cuando uno iba a los juegos, que la rueda se paraba, se bajaban los pasajeros y la rueda seguía girando, ¿ah? Eso no es así. No es así porque lo que se incorporó en la Constitución es un proceso que parte con un plebiscito de entrada del año 2020 y que termina el 4 de septiembre. Y si se rechaza la propuesta constitucional, no es que automáticamente se echa a andar un nuevo proceso y que nuevamente vamos a elegir convencionales. No, eso no es así. Para que opere lo que ha propuesto el presidente en caso de ganar el rechazo, la única alternativa sería que a la actual Constitución le introdujéramos un cambio para nuevamente ir a una nueva convención, ¿ya? Que esto lo han dicho varios profesores de Derecho, como es Sebastián Soto, lo ha señalado también Marisol Peña, etcétera. Sí, ahora esto en lo estrictamente jurídico, porque desde un punto de vista político, ¿no es cierto?, tendremos que decir que en el plebiscito de octubre del 2020 la sociedad chilena se puso de acuerdo por un 78% en tener una nueva constitución. Entonces hay un mandato democrático que es el que entiendo yo que las fuerzas políticas se están haciendo cargo al decir, mira, que es lo que te iba a preguntar ahora de los 4/7, modifiquemos la actual constitución para que el proceso de continuar, ¿no es cierto?, hasta que tengamos una nueva constitución que sea de más amplio espectro, pueda continuar. Efectivamente. Como si gana el rechazo, que las encuestas de opinión pública así lo indican, que es muy probable que así sea, si es efectivo que gana el rechazo, rige la constitución actual. Sin embargo, previendo ese escenario, que es altamente probable, en el Congreso Nacional actual han iniciado el debate, que se vota de hecho hoy en la sala del Senado, para que los quórums de cambio que tiene la actual constitución vigente los reduzcamos, ¿ya? Hoy día los quórums son altos, ¿ah? En capítulos importantes son 2 tercios, en el resto son 3/5, los quieren bajar parejos a 4/7. ¿Con qué fin? Con el fin que a contar del 5 de septiembre de este año, en el Congreso Nacional se pueda generar un diálogo entre las distintas fuerzas políticas
y decir, mire, como bien dice Lorenzo, como la opinión pública por un alto porcentaje quiere que tengamos una nueva constitución, iniciemos un debate político para ver cómo abrimos un nuevo proceso. Y ahí ver distintas opciones, estar abierto a las distintas posibilidades para que se genere un nuevo escenario constituyente, entendiendo que es una necesidad y entendiendo que hay un cierto consenso de gran parte del mundo político en dar por muerta la Constitución del 80, no desde el punto de vista institucional, sino que desde el punto de vista pragmático. Sí. Oye, ¿y te parece a ti que hay agua en la piscina como para una nueva asamblea constitucional, o más bien esta idea del comité de expertos? Porque es muy curioso, esto es como nuestra sociedad de repente un poquito esquizoide, ¿no? Hace muy poco le dimos con un sombrero en la cabeza a todo lo que es la institucionalidad, dijimos, no, nosotros queremos que esto sea ciudadano, y ahora la opinión pública dice, no, en realidad, mira, mejor que sean los expertos nos ayuden en este proceso. Mira, yo creo que la performance, el desempeño de los convencionales, yo creo que terminó matando una buena idea. ¿Ya? Yo creo que si uno lo analiza en frío, que personas electas, comunes y corrientes, representantes de las distintas sensibilidades y partes del territorio fueran a diseñar una constitución, en el papel se veía como una idea muy positiva, pero lamentablemente el desempeño fue muy deficiente, ¿ya? Y el texto es peor aún. Entonces, yo creo que hay que estar abierto a las distintas opciones. Lo que uno observa es que el Parlamento se hace cargo de esto, o sea, se asume de que este problema hay que resolverlo. Yo creo que en el Parlamento no existen fuerzas políticas que digan ya ganó el rechazo y nos olvidamos de este tema hasta 20 años más. Afortunadamente eso no es así. Hay una voluntad de hacerse cargo del problema y pueden ser distintas alternativas, porque también pueden darse alternativas combinadas. Por ejemplo, lo que señalabas tú, un panel de expertos que hiciera propuesta. En segundo lugar, hacer algo quizá un poquito más institucional. Por ejemplo, rectoras y rectores de universidades, ¿cierto? Que expresen cierta diversidad de universidades nacionales, regionales, etcétera, públicas, privadas, que en base a la autoridad que tienen y que invisten y sus conocimientos, pudieran elaborar una propuesta que la dialogara posteriormente el Parlamento y que finalmente se plebiscitara, porque yo creo que es justo que finalmente haya una ratificación o un rechazo por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso es un estándar que quedó establecido. Oye, yo soy hincha de la experiencia irlandesa. Ellos llevan desde el 2012 más o menos en procesos de cambios constitucionales, y ellos tienen un formato que ha ido cambiando en el tiempo, pero que básicamente ha consistido en asambleas constituyentes, ciudadanos electos por sorteo, quienes no redactan normas, sino que hacen propuestas y alcanzan acuerdos políticos y de contenido. Y la redacción de la norma queda efectivamente entregada a expertos. A mí me parece que eso tiene el valor de ser, ¿no es cierto?, el contenido de origen ciudadano. Mira, yo creo que eso es una buena, sin duda que es una buena experiencia. Yo creo que además cuando a cada uno de nosotros nos corresponde desempeñar como una carga pública, como sería el caso irlandés, nos lo tomamos con mucha responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, cuando nos toca ser vocales de mesa. En general, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las personas que son convocadas llegan, hacen la pega, lo hacen con imparcialidad, lo hacen correctamente, lo hacen con un espíritu de servicio público. Entonces, yo creo que si a uno le tocara, ¿cierto?, siguiendo este mecanismo irlandés, participar de una propuesta, yo creo que todos lo sentiríamos como un honor, pero también como una responsabilidad. Entonces yo creo que puede ser válido, sin perjuicio que al final de los finales también consideremos que tenemos buenos insumos, porque mira, tenemos el actual texto constitucional, por mucho que reciba críticas, tiene elementos o tiene materias que están bien resueltas, ¿ya? No es toda la Constitución, yo creo que hay un problema de origen, pero con todas las reformas que ha tenido, hoy día tenemos un texto razonable. Tenemos las constituciones anteriores, en particular la del año 25. Tenemos el proyecto que se desarrolló en el gobierno de la presidenta Bachelet. Tenemos como insumo el trabajo de la convención, que algunos puntos podrían también ser rescatados. Entonces,
uno podría hacer una fusión de estos textos, porque la verdad, como dije al inicio, la Constitución no tiene que ser muy compleja, tiene que ser más bien pragmática y apuntar a mínimo. Pensando que además la del 25 rigió casi 50 años, esta ya tiene 40, y por lo tanto son varias décadas de horizonte de tiempo que regirían. Oye, ¿no te parece? Yo he dicho que los convencionales equivocaron el sentido del mandato que le dio la ciudadanía y ellos pensaron que les encargaron redactar la Constitución cuando lo que les encargaron fue proponer un texto constitucional, que son cosas distintas. Entonces, Efectivamente, son encargos diferentes, y yo creo que la palabra mandato, encargo, ¿cierto?, es la que más se olvidó, ¿ya? Porque finalmente yo creo que muchas convencionales y convencionales se enamoraron de su idea, quisieron plasmarla en una perspectiva poco dialogante, cuando yo creo que justamente es lo contrario. Fíjate, Lorenzo, que a mí la opción que había en el plebiscito de entrada de aprobar y que fuera un equipo mixto de convencionales elegidos especialmente más parlamentarios, a mí me gustaba, porque en el Parlamento, con todas las críticas que le hace la ciudadanía, hay una cultura de diálogo y que está institucionalizada, porque finalmente las leyes hay que sacarlas y todos tenemos que ceder para que eso suceda. Lamentablemente, en el caso de los convencionales, los sectores mayoritarios plantearon más bien imponer una visión en vez de plantear temas, escuchar otras voces, y que las minorías también quedaran, las minorías de la convención quedaran también expresados sus puntos de vista. Sí, yo creo que es una farra muy grande y que es una farra que hay que distinguirla, porque por un lado hay personajes, ¿cierto?, que yo creo que poco ayudaron en aspectos más bien de estética, de forma, ¿ya? Todo esto de los disfraces, el convencional que votaba desde la ducha, todo ese tipo de cosas, los guitarreos, los desnudos, las performances, todo eso es una cosa, y yo creo que eso hizo daño, pero también están personas y convencionales que con estudios, con formación, sabiendo lo que es una constitución, hicieron una pega de lo que no es una constitución. Entonces yo creo que ahí también hay que distinguir, y en caso de ganar el rechazo, yo creo que la opinión pública, como fueron personas elegidas, tiene que someterlo a un escrutinio público, porque voy a decir una palabra muy, muy simple, esta gente no se las puede llevar peladas, ¿ya? Concretamente yo creo que esto tiene que ser, acá las autoridades, cuando las elegimos para una misión y esa misión no se cumple, eso tiene que ser sometido al escrutinio en los medios de comunicación, en las redes sociales, más allá de lo que expresen las urnas, que todo indica que así va a ser, pero creo que eso es justo también. sí. Oye, y en el mismo sentido, en esta idea de la redacción, al final se transforma como en un jueguito, como estar jugando póker, porque resulta que si nosotros preguntamos a los convencionales, ¿quién está de acuerdo que las indemnizaciones en caso de expropiación se paguen en cuotas? No, nadie está de acuerdo. Pero uno lee el texto y el texto viene como con un contrabando al final, habla de la modalidad de pago. Entonces, parece mucho más sano. Oye, ¿estamos de acuerdo en que el Estado debe expropiar en ciertos casos? Estamos de acuerdo. ¿Cómo debe ser el pago? ¿Al contado o en cuota? Esa es la pregunta. Y que eventualmente hayan expertos que propongan un texto que no venga con este contrabando, que tiene que ver con lo que decías tú recién, que muchos convencionales querían clavar su bandera sin diálogo. Y por eso es que además se produce una cierta confusión y esta especie como de árbol de Pascua, dijiste tú, ¿no es cierto?, donde aparecen muchas cosas, pero ya yo te doy esto, pero tú dame esto otro, si no yo no te apoyo. No en un ámbito dialogante, sino que transaccional. Uh-huh. Efectivamente, yo creo que cuando uno, por ejemplo, pregona la diversidad, ¿ya?, desde el punto de vista como un eslogan de campaña, uno dice, ya, Chile sí, la diversidad, por ejemplo, para muchas personas es decir, mire, diversidad de género, diversidad de colectivo, reconozcamos la diversidad, la plurinacionalidad, la existencia de disidencias sexuales, etcétera. Pero la diversidad se expresa en que en Chile existimos personas de distintas sensibilidades políticas. Entonces hay personas de izquierda, personas de centro, personas de derecha. Entonces esa sensibilidad diversa tan básica, la convención nunca la entendió, ¿eh? Y nunca la entendió, que además
para ganar el plebiscito de salida, que si uno lo piensa hace un año atrás, todos decíamos, mira, este grupo va a hacer una propuesta, esperemos que sea razonable, y si no pasa nada extraordinario, lo más probable es que el plebiscito de salida se gane. ¿Ah? Si esto de que se vaya probablemente a rechazar da cuenta de un fracaso, da cuenta de una farra, ¿ah? Porque finalmente estaban todas las condiciones dadas para haber hecho un trabajo mejor. Sobre todo que, como bien dices tú, las cosas se enredaron inútilmente. El tema que tú señalas, expropiación. El tema de la expropiación es una institución que históricamente en Chile fue compleja y que de alguna manera la Constitución del 80, con sus ripios, sus defectos de origen, resolvió razonablemente bien. En Chile no es tema, ¿ah? Hasta que lo plantearon los convencionales, los mecanismos expropiatorios no son tema. Mira, una experiencia profesional, yo fui fiscal del Ministerio de Obras Públicas, que cotidianamente expropia por razones obvias de que tienen que construirse embalses, tienen que ampliarse carreteras, tienen que ampliarse pistas de aeropuerto, etcétera. Y la verdad es que los litigios que hay en materia expropiatoria para el volumen de terrenos que requieren expropiarse es muy mínimo y siempre son diferencias en torno a los precios. Pero el mecanismo nadie lo cuestiona porque es un mecanismo que está establecido, en el que van los peritos tasadores, en que la persona tiene la opción de reclamar, en que si no quiere reclamar se le paga de inmediato y al contado y se le paga el valor de mercado y no lo que quiere el fisco. Y es un sistema que si uno lo analiza no genera ningún conflicto. Entonces meterse debajo de las patas del caballo, inventar estos categorías nuevas, obedece a darse gustitos, a ideologización de los temas, en vez de decir, oye, esto está resuelto razonablemente, mantengámoslo tal cual, no le demos más vueltas, ¿ya? Entonces yo creo que en el tema de la expropiación es un muy buen ejemplo. O a la inversa, Álvaro, decir, mira, es que yo quiero que el Estado pueda pagar en cuotas y quiero que el Estado no pague el precio de mercado, pero tengamos ese debate y no la trampita de cómo quedó redactado el artículo. Totalmente de acuerdo, porque finalmente en un tema tan importante quedó con letras chicas. Vamos a otro ejemplo. Uno tiene que hacerse cargo de elementos culturales, sociales. Nosotros en Chile somos un país que toda la estadística muestra que somos un país de propietarios. Nos gusta ser dueños de nuestra casa, ¿ya? Y en ese sentido, el eslogan siempre ha sido, o la frase, la vivienda propia, ¿ya? Estas cosas igual van cambiando generacionalmente, ¿eh? pero al menos hasta la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, y mi generación creo también, el tema de la casa propia tiene un valor de seguridad, ¿ya? En ese sentido, evidentemente que una cosa es eso, pero empezar con el tema de la vivienda digna, que hacerlo antónimo de la vivienda propia es muy raro. Oye, Álvaro, te queremos agradecer, estamos sobre el tiempo, ha sido una muy buena conversación, te agradezco la disposición, además, teníamos aquí también algunos pequeños problemitas de internet, pero todo salió muy bien y te agradezco de nuevo el tiempo dedicado a los auditores del Conquistador. Lorenzo, muchas gracias por la invitación, felicitarlos por el programa, ¿cierto? Tanto a ti como a Jardín Intel, que han estado ya durante un tiempo en esto, procurando entregar la información para que podamos votar conscientemente y de la manera más responsable el 4 de septiembre próximo. Así que muchas gracias a la Radio El Conquistador y despedirme también de las auditoras y auditoras de la región de los lagos. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros auditores en El Conquistador Red Los Lagos, nos encontramos la próxima semana en Siguiendo la Convención. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Jardín Níctel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.